Hola, buenas noches. Este es el video de la práctica uno de inteligencia artificial con aplicaciones biomédicas. Como introducción, vamos a ver primero el Boxplot de manera simple y básicamente es una herramienta estadística que nos ayuda a visualizar los datos de manera muy simple para visualizar la distribución de los datos. Y como podemos ver, este es el Boxplot y está conformado por el valor mínimo, el valor máximo, por lo que nos permite visualizar el rango de este, nos permite visualizar los cuartiles, el mínimo y el máximo, también nos permite visualizar la mediana. Y esto es de manera simple, pero para que tengamos un mejor entendimiento de lo que es el boxplot, nos vamos a la imagen que tengo aquí a la derecha. Básicamente es como si estuviéramos viendo la distribución de de los datos con, en forma de campana de Gauss. Básicamente, en el mínimo vamos a tener pues nuestro valor mínimo, en nuestro máximo o en la cola vamos a tener nuestro valor máximo, tal cual como una distribución gaussiana o una campana gaussiana. Y vemos que tenemos los cuartiles y en medio se va a situar nuestra media. Así que ya depende de cómo estén distribuidos, cómo esté distribuidos estos rectángulos, por así decirlo, va a ser la manera en la que va a estar distribuida nuestra campana gaussiana. Así que esto es a simples rasgos el boxplot. Ahora pasando al histograma, este es un poquito más fácil de entender. Esto es básicamente la representación de todas las frecuencias de nuestros datos representadas en una gráfica. Aquí podemos ver que tengo en este ejemplo nuestro gráfico de histograma. En el eje de las X siempre vamos a tener nuestros intervalos de clasificación. Es decir, esto puede ser números, pueden ser intensidades, como en el caso de las imágenes, pero siempre en el eje de la Y vamos a tener las frecuencias y esto es lo que hace en sí el histograma. Aquí podemos ver que es un histograma simple con nuestros intervalos de clasificación del 0 al 5 y las frecuencias en el eje de la Y. Aquí se lee de manera muy simple. Básicamente, en nuestra clasificación 0 tenemos una frecuencia de 10 datos, en la 1 de 15, en la 2 de 25 y así sucesivamente. Este ejemplo es un histograma muy pequeño, pero hay histogramas mucho más grandes, como es en el caso de las imágenes. En el eje de las X están todos los rangos de intensidad de grises de la imagen y en el eje de la Y la frecuencia con la que se repite este dato. Y eso como ejemplo. Ahora pasamos a algo muy importante para esta práctica, que es el scatter. Y este es básicamente una 9 puntos que nos va a ayudar a visualizar o a relacionar dos variables para ver cómo se comportan entre sí. Una variable va a estar situada en el eje de las X y otra variable va a estar situada en el eje de la Y. Y esto sirve básicamente para identificar correlaciones o separabilidad entre dos variables. Podemos ver en este ejemplo que tenemos tres grupos. Básicamente, cada grupo o cada color está distribuido en una forma específica, como es el caso del grupo uno. Los naranjas están situados en esta parte, los color verdecito más claro en la parte más derecha superior y el 3 que está como solapado entre estos dos grupos. Así que para esto sirve el scatter, es muy útil y lo vamos a usar mucho en esta práctica. Encontramos un artículo que básicamente, para hacer la introducción un poquito más corta, básicamente en este hicieron un monitoreo de la glucosa en pacientes y básicamente tomaron sus respectivos datos y aquí hicieron una relación como si fuese un scatter y vieron la correlación que tenían estos datos. Así que gracias a estas gráficas y otros parámetros que ellos tienen, llegaron a la conclusión de que es una buena alternativa o es un buen método de diagnóstico o de control hacer un monitoreo continuo de la glucosa en la sangre.
Eso es mediante un dispositivo que es vestible, que va colocado en la parte del abdomen y va monitoreando la glucosa cada cierto intervalo de tiempo. Y ahora vamos a pasar al código. Y bueno, ya estamos en el código. Nosotros tenemos una base de datos. Esta base de datos se llama Diabetes Prediction Dataset, que si la queremos visualizar es esta. Esta la sacamos de una página y básicamente esta es nuestra base de datos. Tiene 100.000 pacientes. Cada uno está distribuido en las filas y está acomodado por género, edad, si han presentado hipertensión, si tienen una enfermedad cardíaca, historial de fumador, índice de masa corporal, el nivel de la hemoglobina A1C, la glucosa, que es muy importante para la diabetes, y esta que nos viene a indicar si tiene o no diabetes el paciente. Así que a grandes rasgos esta es nuestra base de datos. Tiene 100.000 pacientes. Así que nosotros iniciamos el código primeramente leyendo la base de datos. Después separamos entre clases. Voy a empezar a correr este porque tarda un poquito y lo voy explicando. Básicamente primero tenemos que crear nuestras matrices para indicarle que la variable sanos y la variable enfermos va a ser una matriz para que el programa pues, no se confunda y no nos lance ningún warning o ningún error. Para separar los datos es muy sencillo. Básicamente vamos a leer nuestra dataset en la columna 9. ¿Por qué la 9? Porque la 9 nos está indicando si el paciente está sano o tiene diabetes. Así que si tiene un 1, va a ser que tiene diabetes, y si tiene un 0, va a ser que tiene sanos. Así que lo que queda es hacer un barrido entre todas esas columnas, perdón, entre esas filas y comparando, ¿no? En nuestro caso hicimos un if para detectar si es 0 o es 1 y al mismo tiempo, depende del número que éste detecte, pues se va a guardar una matriz llamada sanos o enfermos, respectivamente. Tenemos un for y este va a ser un recorrido desde la fila 1 hasta el tamaño total de nuestra base de datos, de nuestra dataset. Aquí estamos agarrando toda la dataset, así que como podemos ver tenemos 100.000 pacientes, así que estamos clasificando 100.000 pacientes. Aquí, sí, básicamente aquí hacemos una comparación. Si en nuestra columna 9, que es nuestra clase, tenemos un 0, se va a guardar en la carpeta, en la matriz de sanos, perdón. Y vamos a estar guardando la columna 2, la 7, la 8 y la 9. Esto porque queremos nosotros extraer la edad, la hemoglobina A1C, la glucosa y la etiqueta o la clase, que viene siendo lo mismo. Pero extraer la clase es opcional, se puede agregar manualmente ya haciendo esto, pero lo agregamos de todos modos. Así que si vemos, aquí nosotros tenemos puros sanos en nuestra matriz de sanos con sus tres respectivas variables, perdón, características, y la de enfermos. Todos deben de ser uno porque enfermos todos son uno en nuestra base de datos, de nuestra dataset. Podemos ver que son 91.500 sanos y 8.500 enfermos. Así que bueno, después de esto, pues nuestros datos ya están preparados para sacarles una estadística. Ese fue el único preprocesamiento que le hicimos a los datos, no le hicimos más. Y básicamente lo que vamos a hacer es vamos a calcularle las estadísticas. Así que, bueno, vamos a crear una estadística global porque lo pide el documento. Más concatenamos sanos con enfermos para que sea una matriz donde arriba van a quedar los sanos y abajo los enfermos. Y vamos a crear una matriz que sea clínicos features. Y le señalamos que va a ser una matriz. Así que aquí hacemos un barrido. ¿Por qué un barrido? Aquí estamos barriendo las columnas de las que queremos calcular las estadísticas. En la columna 1 vamos a
hacer un barrido. Vamos a calcular la estadística, perdón, de la edad. Cuando I vale 1. Cuando I vale 2, va a ser de la hemoglobina A1C. Vamos a calcular todas las estadísticas de sanos, de enfermos y de global. Y de la 3 va a ser la glucosa, igual, sanos, enfermos y global. Así que bueno, imaginemos que I vale 1. Cuando I vale 1, vamos a estar guardando en Clinicus Features. Vamos a estar diciéndole que guarde el valor que ya tenía. En el caso, cuando I es 1 va a ser 0 y no importa, se va a guardar en el renglón 1. Y vamos a empezar a agregar todas las estadísticas. Promedio, variación, desviación estándar, mínimo, máximo, rango, media, percentil 25, percentil 75 y varianza, asimetría, perdón. Y para el caso del global le estamos poniendo un 10 porque pues es global. Esto se le debe cambiar a un parámetro más específico, pero es una duda que nos surgió. Eso es para global. Ahora vamos para los sanos. Básicamente solamente cambia esto. En vez de global, va a decir sanos y se va a calcular exactamente lo mismo, de la misma manera, solamente que ahora se va a guardar en la columna 2, porque ya le corresponde la columna 2. Como ya tenemos una fila arriba, ahora se brinca la de abajo y así sucesivamente. Lo hacemos con sanos y con enfermos. Aquí se le pone los dos puntitos porque vamos a agarrar todas las filas y vamos a decirle que en la columna 1. Es decir, va a calcular la, el promedio de la fila 1, de todas las filas de la fila 1 que corresponde a la edad. En el caso de la primera iteración. En el caso de las segundas, va a calcular el promedio de todas las filas de nuestra columna 2, que es la hemoglobina, y así sucesivamente. Para esto sirve este barrido, es muy simple y pues es fácil de entender. Así que, bueno, ahora pasamos a guardar en CSV. Esto no lo voy a correr. Este sí lo voy a correr porque no lo tengo. Este lo voy a correr porque ya tengo el CSV. Básicamente se va a generar este. Se va a guardar todas las estadísticas aquí. Como podemos ver, edad global, edad sanos, edad de enfermos. Hemoglobina global, sanos, enfermos. Glucosa global, sanos, enfermos. Y esta es pues, nuestra matriz madre o es donde se estuvo guardando todo. Así que para esto sirve. Vamos a, aquí sacamos el histograma. No tiene mucho sentido porque sabíamos que se van a solapar los datos y como podemos ver se están solapando en sanos, que viene siendo el azul, y enfermos, que viene siendo este colorcito. Así que no tiene mucho sentido que digamos. Por eso mismo agregamos otras gráficas. Vamos a ver tres. Y bueno, para la primera hicimos una comparación entre la hemoglobina, un scatter entre la hemoglobina y la glucosa. Estamos comparando dos variables para ver su relación y la distancia entre sí. Vemos como primer punto que nuestros sanos están como, no sé si sea correcto decir conglomerados, pero están distribuidos más entre 5.4 de hemoglobina y unos 132 de glucosa. Eso quiere decir que son parámetros sanos, entre comillas. Bueno, es decir que si tú te graficas y te encuentras más o menos dentro de esta zona, que es donde está el punto azul, es que hay mucha posibilidad de que estés sano. También está la del global, que está muy cerquita de sanos, y la de enfermos, que está muy separada de los sanos y de nuestro global. Así que bueno, básicamente este gráfico lo que nos quiere decir es que si tenemos una hemoglobina baja y una glucosa baja, es poco probable que tengamos diabetes. Sin embargo, si tenemos una hemoglobina alta y una glucosa alta, hay mucha posibilidad de que tengamos diabetes. Pasando a la segunda gráfica, tenemos un scatter en 3D. Aquí estamos comparando tres variables: edad, hemoglobina y glucosa. Este lo podemos mover y para ver la distribución de los datos, básicamente
Si vemos edad y glucosa, pues vemos que no están muy separables entre sí, están solapados, por lo tanto no nos sirve de mucho y va a ser un gran problema. Sin embargo, si lo vemos como de este lado, donde comparamos hemoglobina y la glucosa, los datos son más separables. Solamente esta zona es la que sí se encuentra solapada y la que va a representar un problema. Sin embargo, la mayor parte de los datos está distribuida fuera de esta zona, así que pues es un separamiento decente. No apto para un clasificador, pero decente. Y por último, tenemos la gráfica de barras. Estamos comparando sanos, global y enfermos de la glucosa. Básicamente, si tenemos una glucosa baja y podemos pertenecer al grupo de sanos, y si tenemos una glucosa alta, podemos pertenecer al grupo de enfermos. Y solamente eso es lo que nos quiere decir. Eso ya es en cuanto a los clínicos. En cuanto a las imágenes, es un poquito más largo, pero no está difícil, la verdad. Aquí, como son dos carpetas diferentes, estamos poniendo la dirección de sanos y la dirección de enfermos para guardarlas. Esto es de nuestro escritorio. Vamos a tener que leer las imágenes, o bueno, el directorio de las carpetas y básicamente nos va a devolver todas las que tengan .jpg, que son nuestra extensión de imágenes. Después de eso, creamos una función que nos va a arrojar ya el volumen, que es esta. Está muy sencilla, básicamente le vamos a meter la dirección y lo que viene siendo los archivos, que es lo que leímos en dir. Dirección es el link de nuestra ruta de computador, de la computadora. Bueno, leemos el tamaño de archivos, que es nuestra cantidad de imágenes. Hacemos un volumen de 256 por 256 de profundidad con el tamaño o la cantidad de imágenes que tengamos, y todo va a ser cero, valores cero. Hacemos un barrido desde la imagen para leer la imagen uno hasta la última, y básicamente lo leemos con InRead, con full file para leer ese tipo de archivos. Y la K es la que va a estar iterando en cada ciclo para leer nombre por nombre. Si esta se encuentra en escala de RGB, la pasamos a escala de grises con esta línea. Aquí hacemos un filtro, básicamente los que tengan intensidades menores a 70 van a ser cero. Esto es con el fin de limpiar el fondo negro de la imagen. Hacemos un resize para que sea de 256 por 256 para que sea más fácil de procesar. La normalizamos y la guardamos en el volumen correspondiente. En el caso de la iteración uno, pues en el primer corte, la segunda iteración en el segundo corte, en la tercera en el tercero, y así sucesivamente. Así que vamos a correrlo para que se visualice. Y vamos a visualizar el volumen o los cortes con InPlay, que sirve para, pues, para checar esto. Como podemos ver, tenemos nuestros sanos y nuestros enfermos. Los que tienen la lesión visible son los enfermos, y los que no, pues los sanos. Enfermos de este lado, sanos de este, y como podemos ver, están todas las imágenes escaladas de 256 por 256. El detalle es que tienen cráneo, lo que puede afectar a la adquisición de los datos. Pero ya no nos metimos más en eso. Aquí vamos a hacer una suma del histograma. Básicamente lo que estamos haciendo es guardar el histograma de cada imagen en las filas, por todo el volumen. Una para sanos y una para enfermos. Lo explicaría, pero me voy a ir muy rápido porque ya es mucha el tiempo, por cuestiones de tiempo. Aquí agarramos profundo, esto ya lo he explicado. Vamos a estar iterando entre cada imagen. Le vamos a sacar el histograma, lo vamos a filtrar para eliminar el ruido, que son picos que se nos generan, y lo vamos a estar guardando en una matriz. Igual para los enfermos, aquí lo vamos a sumar, sumamos sanos y sumamos enfermos, y lo vamos a normalizar, lo estamos normalizando al número de enfermos porque es nuestro máximo, y para que esté bien normalizado. Y lo ploteamos, al último lo ploteamos para visualizarlo, y como podemos ver, este es nuestro histograma. Los sanos tienen unas intensidades
con menos frecuencia que los enfermos, por lo tanto, este pico pues es distinguible a simple vista y ya se encuentra en la misma escala, así que es totalmente distinguible. Ahora sacamos estadística. Es exactamente igual a la parte de los clínicos, pero ahora no tenemos un for. ¿Por qué? Porque ya no son columnas, sino que ya son histogramas. Así que hacemos una para sanos y una para enfermos. Y como podemos ver, esta es la que nos arroja. Guardamos en CSV, no voy a explicar porque ya lo tengo, no lo voy a correr tampoco. Y por último, las gráficas. Corremos y vamos a explicar esta. Vemos que nuestros sanos y nuestros enfermos en la media, pues no están muy separados entre sí, pero pues están algo separados, que es lo que nosotros obtuvimos. Así que esta visualización elegimos, aparte de la del histograma. Y la varianza fue como que la que más tuvo. Una tenemos 2.2 por 10 a la 4 y en otra tenemos 3.6 por 10 a la 4. Y parece que no están muy separados, pero sí están bastante separados, porque son en decenas, miles. Así que ha sido todo por la parte de... Bueno, seguimos con con a la parte C de la práctica 1, que es la parte de las señales. Bueno, comienzo dando un contexto sobre la base de datos utilizada, que fue una base de datos de señales de voces. Ay, espero que se haya estado escuchando. De señales de voces, donde tenemos señales de voces enfermas y señales de voces sanas. La cosa de esta base de datos es que no nos daba pues estas señales separadas entre sanos y enfermos. Entonces lo que nos da es una carpeta con todas las señales y una carpeta con el diagnóstico y otras variables de cada sujeto. Mm, Entonces inicialmente se tuvo que hacer como una clasificación automática, separación de señales en carpetas. Sí, entonces, acá inicialmente están las rutas. Esta es la ruta donde se va a asignar la carpeta de las señales ya separadas, donde después se van a poner las señales, las otras carpetas de señales enfermas y sanas. Después, esta es la ruta de la carpeta con las señales crudas como tal, y esta es la carpeta de la información de diagnóstico de cada señal, que todas vienen con la extensión de texto, las dos. Entonces, inicialmente lo que se hace es abrir cada archivo de la carpeta de información de pacientes, que esta carpeta, como ya dije, se compone de el ID de la señal de voz, el diagnóstico y otras características de los sujetos. Entonces, inicialmente lo que se hace aquí es, es pues buscar el ID y el diagnóstico por cada línea de este, de este archivo de texto. Entonces se identifica el ID y el diagnóstico y se devuelve para... Esto se hace con el fin de lograr empatar después el ID con el archivo de la señal, que todas están nombradas con el ID de señal y la extensión, que es texto, que ya está igual acá declarada. Entonces, de ahí lo que se empieza a hacer es la separación automática en las carpetas. Entonces, acá lo que se hace es recorrer los archivos de pues, información para decidir en qué tipo de clase va cada señal. Y sí, entonces eso después se construye el nombre de la señal con el boss ID más la extensión de la señal. Y entonces aquí lo que voy a ir haciendo es como leyendo cada señal y clasificando. Entonces acá nos dice si no encontró ID o diagnóstico y acá nos dice si no encontró la señal.
Acá ya como tal se va a estar clasificando en las carpetas de sanos y enfermos a través de la búsqueda de la palabra healthy, que es la constante debido pues a que en la parte de diagnósticos pues hay varios tipos de diagnósticos a cada voz, pero pues en los sanos siempre está la palabra healthy. Entonces, si es que se encuentra la palabra healthy, lo que se hace es que se va a asignar a la carpeta de sanos y se va a hacer el conteo para sanos para después dar el resumen. Y si no se encuentra la palabra healthy, lo que se va a hacer es asignarlo a la carpeta de enfermos. Perdón. Y hacer el conteo para enfermos. Entonces acá ya vemos cómo fue que se fue recorriendo cada pues inicialmente cada archivo de texto de información y se fue analizando si era enfermo o no enfermo y se asignaba a la señal con el ID y la extensión de texto. Entonces, como resumen, se encontraron, en totalidad son 208 señales de voz. Se encontraron a 57 voces sanas y 151 voces enfermas. Eh, Después de ahí ya sigue como tal lo que es la extracción de características de cada señal y la construcción de gráficas, que en este caso fueron dos box plots, comparando clase de enfermos y sanos con la media y la entropía. Ok, entonces, ahora ya ok, acá lo que se hace es leer cada señal y sí, ok, acá lo que se hace es leer cada señal y si en algún caso, que en algún archivo de texto, la señal tiene más de una columna, solo se va a tomar la primer columna, que es la amplitud de la señal, que es pues lo que nos interesa. Después de ahí viene esta función que es la entropía de Shannon, que se calcula con la entropía usando un histograma con 128 bits y también se normaliza a probabilidad y después se aplica pues esta, esta, esta ecuación. Después de ahí se hace la extracción de características de primer orden de cada señal. Y las características que se extrajeron en este caso fue la media, la varianza, la desviación estándar, amplitud mínima y máxima, el rango, la mediana, Q1, Q3 y QR, la energía y la entropía. Acá se devuelven y acá ya se comenzó a construir el archivo .csv. Entonces, inicialmente se, se fue recorriendo pues las carpetas de sanos y enfermos y por cada archivo se fue cargando la señal, o sea, sí, se fue cargando la señal y se fue calculando features, las características y se fueron agregando a las columnas. Ok, y después, ok, acá lo que se buscó fue dejar señales en filas y después ahí las características y la clase por columnas. Después ahí ya se convirtió pues el data frame con Panda y se guardó el archivo CSV ya con las filas y con las columnas. Y pues por cada fila fue el ID de la señal. Sí, fue el ID de la señal. Ok, y después acá ya fue la construcción de los boxplots, que fue los que ya mencioné. Entonces, nos vamos a los outputs, que inicialmente voy a enseñar el archivo CSV. Entonces acá se ve cómo las columnas se clasifican por ID y señala el tipo de clase que están los enfermos y las 10 características ya mencionadas. Y en cada fila está cada una de las señales, perdón, que pues son las 208. Después de ahí nos pasamos a los outputs, que comenzando por la media se puede notar que, pues a simple vista se ve que tenemos valores muy parecidos, que las medianas no tienen muchísima diferencia y entonces por lo tanto esta característica de la media no nos es muy útil para pues, lograr clasificar entre sanos y enfermos, porque tienen un comportamiento muy similar.
Después de ahí seguimos a la entropía, pues sí, al boxplot por entropía y clase, que pues acá a simple vista vemos pues que si hay mayor dispersión y como valores fuera de los rangos, bueno, atípicos. Igual hay una media no muy distinta, pero pues a través de la entropía sí se puede notar pues mayor variabilidad si lo comparamos con la media. Entonces, como conclusión, la entropía nos sería más útil para poder clasificar entre sanos y enfermos. Y pues en conclusión, a través de esta práctica podemos comprender la importancia de pues extraer características de las señales pues para poder tener un mejor análisis de el comportamiento de estas señales y pues esto podría pues sí, ayuda, o sea, estas características ayudan a poder entrenar a un modelo de inteligencia artificial. Y listo. Ahí donde